Buenos días, consiervos en el Señor. Eh, Dios les bendiga grandemente. Vamos a iniciar hoy desarrollar la unidad número 5 de escatología. Y la idea pues es abarcar la parte que corresponde al Antiguo Testamento. Hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy vamos a enfocarnos en la parte del Antiguo Testamento en lo que tiene que ver con la escatología realizada, porque ciertamente existe una escatología en el Antiguo Testamento, solo que siempre se omite, nunca se trabaja mucho con ella, porque siempre estamos enfocados en Apocalipsis o en Mateo. Pero a ciencia cierta, nosotros tenemos que estar conscientes de que no solamente existe una escatología desde el punto de vista del Nuevo Testamento, sino que también existe una escatología, pero realizada un tanto distinta en el caso del Antiguo Testamento. Sabemos que pues, el interés por la imaginación apocalíptica ha crecido mucho debido a la inseguridad y el miedo en que vive la gente. Por eso la inseguridad se ha convertido en la palabra clave de nuestros días. En este sentido, nuestra gente necesita una enseñanza que sea capaz de dar seguridad y tranquilidad a los creyentes de nuestra iglesia, o que asisten o concurren a nuestras iglesias. Así que nos corresponde a nosotros, como directores de ministerio, atender la agenda de necesidades que tiene nuestra gente. Ya entendemos que hay tres puntos de vista en la que se caracteriza este curso de escatología: el punto de vista premilenialista, pretribulacionista y dispensacionalista. Con el premilenialismo sostenemos que la venida de Cristo por sus santos es antes del milenio. Con el pretribulacionismo sostenemos que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, que nos indica que la iglesia no pasará por esos 7 años de tribulación que Juan relata en el libro de Apocalipsis. Con el dispensacionalismo sostenemos que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y gracia en distintos periodos. Y sostenemos que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos, con profecías, promesas y destinos distintos. Entonces, vamos a continuación, vamos a hacer una descripción de la escatología realizada que se halla en el Antiguo Testamento. Es muy importante que tengamos por lo menos conciencia de esa escatología, cómo funciona esa escatología en el Antiguo Testamento, porque nosotros dominamos la del Nuevo Testamento, más no tenemos como una conciencia exacta de cómo funciona la escatología en el Antiguo Testamento. Esa escatología que lideraron los profetas, es importante verla desde el punto de vista de los contextos en la que ellos trabajaron, que fueron los dominadores extranjeros de Israel. Por ejemplo, tenemos acá 6 contextos de un cuadrito acá que nos revela y nos indica cómo funcionaron algunos profetas, o la mayoría de los profetas, al dar atención y cuidado pastoral a la congregación de Israel. ¿Cómo funcionaron ellos bajo esos dominadores extranjeros? Es decir, cómo lidiaron con Israel para que Israel enfrentara a esos dominadores extranjeros. Tenemos en el periodo pre-asirio, diríamos, a un Joel. Entonces, cuando leemos a un Joel, sabemos que Joel está dentro de un periodo que corresponde antes del periodo asirio, antes de que los asirios se llevaran a Israel en cautiverio. Luego, como número 2, tenemos el periodo asirio, donde están los siguientes profetas que trabajan con las naciones. Está Jonás, está Amós, está Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum y Sofonías. Ese es el grupo de profetas
que trabajaron con las naciones. Y tenemos acá Asirio Babilónico, ese periodo donde trabajó Jeremías. Tenemos entonces en cuarto lugar a un periodo babilónico donde funcionó Habacuc, Abdías y Ezequiel. Ellos tres trabajaron en esos tres periodos, en ese periodo babilónico, mejor dicho. En el periodo babilónico, con los medos persas, tenemos a Daniel, que ya viene siendo pues, en el siglo II, que cuando Daniel pues, se enfrenta a, ¿cómo se llama? Al exilio, y entonces tiene que bregar con el pueblo de Israel bajo esos dos casos, por ejemplo, babilónico y medo-persa. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes leen el libro de Daniel, se dan cuenta que, por ejemplo, los tipos de castigos que aplicaban, por ejemplo, los babilónicos, ellos usaban la fosa de los leones. Y en el caso de los compañeros de Daniel, observamos que en los medos persas, entonces utilizaban el horno de fuego. Entonces tenemos dos situaciones allí, por eso a esa combinación babilónica y medo-persa, porque Daniel le correspondió trabajar en Babilonia, mientras que sus compañeros trabajaron bajo los medos persas. Y fíjate que la diferencia se halla en el procedimiento de castigo que ellos empleaban para su gente, que no obedecían los criterios o los lineamientos que ellos imponían sobre el pueblo de Israel. Entonces tenemos que en los babilonios pues empleaban como medida de castigo la fosa de los leones, mientras que los medos persas, con relación a sus compañeros, a los compañeros de Daniel, empleaban el horno de fuego. Y número 6, entonces tenemos a los medos persas como tal. Y en este medos persa está Ageo, está Zacarías y está Malaquías. Malaquías, pues ya observamos que hay cierta preocupación, sobre todo en el último capítulo, hay una preocupación de ese miedo de dar, por ejemplo, el diezmo que se daba en cuestiones de agricultura, se daba la décima parte de la producción agrícola, como diezmo se almacenaba en una casa, en un silo, y eso servía ese diezmo para comida para todo el pueblo de Israel. Ellos se cuidaban mucho por aquel pasaje que dice que no habrá generación que mendigue pan, y así ni descendencia, etcétera. Entonces va tocándose esos aspectos, esa profecía allí, en el caso de Malaquías, porque conservaban todos esos diezmos dentro de un silo, y eso servía de alimento para todo el pueblo de Israel. Así que así eran como ellos utilizaban el sistema de diezmo. Pero había una preocupación, y es que ellos tenían dudas de que si daban esa décima parte de la agricultura, pudieran quedarse sin nada. Por eso entonces Dios le dice, no, yo abriré las ventanas de los cielos y caerá toda la lluvia que ustedes necesiten para regar eso. Y la otra cosa es que cuando ustedes leen a Joel, observan que Dios es pronto para la ira y grande en misericordia. Entonces, en el caso de Joel, muchos interpretaban que lo que habían hecho las langostas con relación a los sembradíos, eran como que era parte de la ira de Dios, como que era Dios revelando su ira ahí contra ellos. Entonces, Joel aclara que Dios es ciertamente un Dios pronto en misericordia, pero grande, pronto en ira, pero grande en misericordia. Entonces el día que Dios debiera amanecer airado, resulta que amanecía misericordioso. Ese es uno de los puntos que se asoma en Joel. En el caso de Jonás, Jonás es de los que sí obedece al llamado de Dios de bregar con las naciones, porque el argumento o la tesis del libro de Jonás
es que Dios puede crear pueblo de él, de otras naciones. Puede hacer pueblo suyo de otras naciones, que es lo que pasa también con Esther, que es en el caso de Ruth, perdón, que establece que Dios puede crear también pueblo de otras naciones, pueblo de él, en el caso de Ruth y en el caso de Jonás. Jonás, entonces, debido a eso, él esperaba que con su predicación, y una vez que esta gente se arrepintiera, los ninivitas, los de Nínive se arrepintieran, ellos recibieran el castigo que Dios había prometido darle por no si no se arrepentían. Resulta ser que entonces Jonás es uno de los que se queja, más bien, y dice, yo sabía que tú no cumples tus amenazas. Es decir, por eso estaba molesto él debajo de la calabacera, porque Dios como que no había cumplido con sus amenazas. Porque a eso se sentó él debajo de la calabacera, esperaba que iba a ser Dios con Nínive. Cosas así, pues, vamos a observar en estos libros que llaman poderosamente la atención porque son muy interesantes las propuestas. Tenemos en el caso de Abdías el hecho de que Abdías pronuncia un juicio contra Edom, que es el pueblo de Esaú, el hermano de Jacob, el gemelo. Y Abdías hace una descripción muy en seria contra Edom por portarse mal contra Jacob como pueblo, pues. Y tenemos a Habacuc, pues, que siempre está preocupado porque Dios avive su obra en medio de los tiempos, porque hay un desánimo muy fuerte en la gente de Israel. Y Ezequiel, pues, que es el protagonista principal en todo esto, motivando al pueblo de Israel a que piense en el templo. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 40 de Ezequiel, habla de un templo virtual que está relacionado más bien con el segundo templo, porque el segundo templo no quedó muy bien construido, no tenía un acabado tan importante, tan significativo como el que tuvo el de David, el de Salomón, mejor dicho, el de Salomón. Porque David hizo un aporte muy grande para que ese templo pues luciera lo mejor. Mientras que en el caso de ese que habla de un templo virtual, vemos que entonces el segundo templo es refaccionado por los romanos cuando leemos los evangelios. Fue refaccionado por los romanos. Y, y eso es interesante porque no fue una refacción que salió del pueblo judío, sino de los romanos para congraciarse con el pueblo de Israel. Entonces, son interesantes la lectura y los escritos de cada uno de estos profetas, porque a la hora de la verdad tenemos mucha experiencia en ellos como pastores del pueblo de Israel y aparte de eso, procedimientos que ellos emplearon para poder lidiar con Israel. Tenemos a Ageo. Ageo es interesante porque ya vimos a Ageo, Zacarías, Malaquías. Ya comenté a Malaquías, perdón. Y tenemos a Ageo, que Ageo, pues sencillamente es el que nos indica que el Espíritu de Dios fue el que animó a Zorobabel y a Josué a la construcción del segundo templo. Después que el pueblo de Israel regresa a su tierra, entonces Dios es quien pone espíritu de ellos. Pero hay una crítica en Ageo por el hecho de que todo el mundo está ensimismado, todo el mundo está preocupado por adornar su casa, porque luzca lo mejor posible, que tenga todas las comodidades habidas por haber, pero nadie se preocupaba por el templo. Hasta que entonces Dios decide tocar el corazón tanto de Josué como de Zorobabel para que hicieran posible la reconstrucción del segundo templo.
o la construcción del segundo templo. Bien, dicho esto, entonces seguimos adelante con lo que tiene que ver con la descripción de vida y muerte en el Antiguo Testamento. Ya leemos los Salmos 49, 1 al 20, y la resurrección de los muertos. Son dos aspectos importantes en el pueblo de Israel con relación al Antiguo Testamento, que nos describe vida y muerte. Entonces analicemos la escatología realizada del Antiguo Testamento desde el punto de vista, o desde 5 puntos de vista. Desde el punto de vista de la escatología como nación, tenemos entonces que en Jeremías se hallan las promesas que son eternas con relación a Israel. Allí en Jeremías 32, 27 al 44, entonces le habla de la garantía que debe tener el pueblo de Israel de las promesas. Es uno de los aspectos más importantes. ¿Qué garantía hay de esas promesas? Que ellos pudieran entonces aferrarse a ella y basado en esas promesas ellos pudieran lograr salir adelante. Eso es muy importante, la garantía de las promesas. Y lo que demuestra Jeremías es que las promesas son eternas. No van a cambiar, no van a desaparecer del escenario, sino todo lo contrario, van a estar allí siempre a la disposición de su pueblo. En segundo lugar, tenemos la promesa de la resurrección de la nación de su exilio y el regreso a su tierra. ¿En qué consistía la resurrección? Cuando ustedes leen, por ejemplo, Ezequiel capítulo 37, versículo 12, ustedes encuentran allí que Dios promete resucitar al pueblo de Israel, sacarlos de sus sepulturas, como más bien con ese autoestima que ellos tenían de hueso seco, sacarlos de su sepultura y regresarlos a su país. Entonces, ya se observa allí que hay una resurrección que se lleva a cabo, que se realiza. ¿Cuál es la resurrección? La salida del pueblo de su exilio y regreso a su tierra. Eso es lo que uno ve como escatología realizada. ¿Cuál es el escatón? El escatón precisamente es eso. El escatón consiste en la resurrección de un pueblo. En este caso, ellos veían el exilio como muerte, que era un estado en el que ya ellos suponían que no volverían a su país. Y entonces el versículo 12 del capítulo 37 de Ezequiel le indica todo lo contrario. Le dicen, no, ustedes van a ser resucitados de ese exilio para que vuelvan a su país. Luego está la promesa del regreso y los juicios de los pastores que dirigen la nación, porque eso es lo que vemos en Zacarías 10. Parece ser que los pastores que dirigieron durante el exilio al pueblo de Israel no andaban muy bien, ni estaban conduciendo al pueblo dentro de la voluntad de Dios. Y Zacarías es el profeta de las visiones y de todos los proyectos y de todas las estrategias que él pudiera emplear para poder lograr animar al pueblo de Israel a mantener una actitud en alto, de ánimo, sobre todo, y basado en la promesa de regreso, pero de juicio también para los pastores, es decir, para quienes lo estaban dirigiendo. No me refiero a los profetas, me refiero a los líderes internos que ellos tenían, que estaban con ellos en el exilio, y que en vez de animarlos a conservarse, a mantenerse en la promesa, entonces más bien los desanimaban. Hacían cosas totalmente distintas a lo que ya ellos estaban supuestos a hacer. Entonces, sabemos que hay una promesa de parte del profeta Zacarías de que van a regresar, pero que va a haber juicio para aquellos que lo dirigieron de manera inapropiada, equivocada, errada y solamente para provecho personal. Entonces seguimos no solamente con el punto de vista de la escatología como nación, de la resurrección, el concepto de resurrección, que significa salir del exilio y regresar a su país, sino que tenemos el punto de vista de un reino y una ciudad davídica. Es decir, Sión y Jerusalén son
dos puntos importantes allí. Sión, Jerusalén, o el país como Sión y Jerusalén, o Judá, y Jerusalén como capital del mundo, por la ley y la palabra de Jehová. Esos son los dos términos que emplea Isaías capítulo 2, versículo 2 al 5 y el capítulo 4, versículo 2 al 6. Isaías destaca el hecho de que de Israel o de Judá saldría la ley y la palabra de Jehová, usando a Sión como otro nombre para Judá y Jerusalén, constituyéndolo pues así como la capital del mundo. Si hay algo interesante en el capítulo 4 de Isaías, es que Isaías critica el hecho de que los mismos, la misma gente del pueblo de Israel esté pensando tener por príncipe a muchachos. Esa era la opinión de Isaías. Entonces, si ellos aspiraban o están aspirando a tener, el capítulo 4 dice que si aspiraban ellos tener a muchachos por príncipe. Es una crítica que hace Isaías, interesante allí. Y también en el capítulo 1, versículo 3 de Isaías, él dice que, por ejemplo, el animal tiene como que sabe lo que quiere su amo, en todo sentido. Mientras que en Israel parece que no funcionaba eso. Dice, y en vosotros no funciona. Es decir, no funcionaba el hecho de saber qué es lo que realmente quería Dios con ellos. Entonces, eso es importante porque ya en el capítulo 49 de Isaías, en el canto del siervo, observamos a un Jehová que sí quiere tener una relación con el pueblo de Israel y quiere hacerlo volver a él. Es uno de los esfuerzos que hace Isaías en el capítulo 49 del mismo libro, revelando allí que Dios sí tiene interés en hacer volver al pueblo de Israel a él. Y entonces allí la misión es de Dios, la misión respecto a Israel es de Dios. Pero en el capítulo 10, por ejemplo, de Mateo, la misión es de los judíos, de volver a Dios, hacer que el pueblo vuelva a Dios. Pero en el capítulo 24 de Mateo encontramos entonces que la misión allí es de las naciones. Entonces le corresponde a las naciones hacer que toda la humanidad vuelva a Dios. Entonces son tres puntos de vista que vemos de las misiones que se realizan. En el capítulo 49 de Isaías, la misión es de Dios. En el capítulo 10 de Mateo, la misión es de los judíos, de que el pueblo vuelva a Dios. Y en el capítulo 24 de Mateo, la misión es de las naciones. Por eso se ha predicado el evangelio a todas las naciones. Eso es lo interesante. Bueno, entonces ya hablamos de un gobierno y un reinado de justicia por el Mesías, según el Salmo 72. Cuando usted lee el Salmo 72, 1 al 17, vemos también una participación escatológica y profética de los salmos. Hay salmos que tienen esa connotación profética, escatológica, de dar ánimo y de hablar de un gobierno y reinado de justicia de parte del Mesías. Entonces, dentro de esta experiencia que tiene el pueblo de Israel, el sueño es tener un nuevo reino y una ciudadanía davídica, la restauración del reino de David, comenzando por el pacto, por supuesto. Entonces tenemos un tercer punto de vista del Día del Señor. Está el concepto del Día del Señor que le hemos tomado para lo del milenio y la guerra de parte de las naciones. Pues tenemos acá entonces que la manifestación del Día del Señor tiene que ver con la historia, está relacionada con la historia. Es decir, en el caso de los profetas, manejaban el Día del Señor como la intervención de Dios en la historia. Mientras que en Apocalipsis, el Día del Señor es el milenio. No está dentro de la historia. Allá en los profetas, interviene el Señor como el Día del Señor, como el Día de Dios, y luego entonces
la historia continúa. Hay un juicio y la historia continúa. Mientras que en el Nuevo Testamento se manifiesta la parucía, entonces hay un juicio y la historia termina en un cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, luego vamos a pasar al tercer punto, entonces ya en lo que tiene que ver con el Día del Señor y la guerra de parte de las naciones. Es decir, tenemos la guerra de Jehová contra Magog. En Ezequiel 38 y 39, entonces se habla allí precisamente de una guerra de Jehová contra Magog. Y Dios, pues, obviamente, triunfa en esa guerra. Entonces tenemos la manifestación del Día del Señor, como que ocurre un juicio dentro de la historia y la historia continúa. Pero en el Nuevo Testamento no. En Apocalipsis no pasa eso. Hay una manifestación del Día del Señor, como el milenio, y la historia culmina con cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la idea. Es decir, la historia termina, pero con cielo nuevo y tierra nueva. Entonces tenemos acá el anticristo venidero, también tenemos en el cuarto punto lo siguiente. Tenemos el comentario de la semana de Daniel, en Daniel 9, 24 al 27, tenemos el segundo templo, de nuevo de regreso a Jerusalén, el segundo templo del regreso de nuevo a Jerusalén, que es lo que plantea Ezequiel capítulo 40, ese templo que llama utópico, llamaríamos así ese templo, pero que tiene mucho sentido para ello. También está Isaías 40, Isaías 40 participa en eso también, en ese proyecto. Tenemos entonces el anticristo venidero. En Daniel 11, 36 a 45 aparece esa idea del anticristo venidero. Y tenemos la famosa batalla del Armagedón, que se halla en Abdías como el intelectual de esa batalla contra Israel, Isaías 34 y Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 21. Así que según Abdías se refiere como su Armagedón a Edom, pueblo de Saúl. Hoy día está representado por los rabinos judíos, por los palestinos. Según los rabinos, ese Armagedón está representado por los palestinos, que se hayan diseminado por Jordania, Irak, Irán, Afganistán, India, China, Japón, Birmania y también Arabia. Todos ellos, juntos con otras naciones, atenderán al llamado del anticristo para movilizarse en guerra sobre Israel y contra Cristo. Esa es la idea del famoso Armagedón. Así que ya tienen todo, pues, una información allí de lo que consiste el Armagedón. Obviamente que es el nombre de Megiddo, de un sector de Israel, que se llama así, y en ese lugar, pues, será o se regirá la batalla del Armagedón. Pero la victoria, después de todo, va a ser de Cristo, en el caso de Apocalipsis. Acá la victoria en Abdías, Isaías y Zacarías es de Dios. Así que eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, todos estos términos que nosotros tenemos con relación a una escatología del Nuevo Testamento se hallan en estos pasajes porque ya fue una escatología realizada desde el punto de vista de los profetas del Antiguo Testamento. Y tenemos como quinto lugar, desde el punto de vista del milenio y del estado eterno, el gobierno milenario y el reino de Dios, que se hallan en Isaías 24. Isaías 24, 1 al 23, se habla de ese gobierno milenario, del milenio, y el reino de Dios dentro de ese milenio. En el Nuevo Testamento, nosotros trabajamos el milenio, ciertamente, como ya lo mencioné, como el día del Señor, pero entonces Cristo gobierna en ese reino, desde Jerusalén, como llamaríamos acá, desde el monte de los olivos. ¿Qué ocurre? En el Antiguo Testamento, en Isaías 65, sí se habla de la nueva creación, es decir, cielo nuevo y tierra nueva. Cuando leemos Isaías 65, del versículo 17 al 25, hallamos entonces que la historia termina del exilio con una nueva tierra,
con la restauración de su propia tierra. El hecho de volver a Israel implicaba el crear una nueva tierra y ver un nuevo cielo, desde el punto de vista de Isaías 65, 17 a 25. Cuando ustedes leen, por ejemplo, ¿quiénes constituyen ese cielo nuevo y tierra nueva? El capítulo 66, versículo 22 del mismo Isaías. En el versículo 22 precisamente va a decir que lo constituye la descendencia de Jacob. Es decir, que se aspira que la descendencia de Jacob constituya una nueva sociedad, una sociedad justa, o sea, bienhechora. El término bienhechora viene del griego diskaio suné. Diskaio, es decir, que significa como palabra compuesta, diskaio suné, que significa el término bien hacer, es decir, ser bienhechor. Desde el punto de vista de Pablo, del apologeticismo de Pablo, es actuar dentro del propósito para lo cual uno fue creado. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 1, versículo 3, uno se da cuenta que el justo es aquel que permanece siempre al lado del árbol. ¿Por qué? Se relaciona al árbol con la justicia. Un árbol dice que está junto a corriente de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No dice que el justo es próspero, sino que todo donde interviene la mano del justo cobra vida, se regenera, bueno, prospera. Esa es la terminología que usa el salmista en el capítulo 1, versículo 3, porque relaciona al justo con el árbol. Y esa relación del árbol, ¿cuál es la función del árbol? Funcionar de acuerdo al propósito para lo cual fue creado, que es la de dar fruto. Y esa es una de las cosas que más se insiste en el Evangelio de Mateo, donde hay una comunidad mixta, compuesta por judíos y gentiles. Entonces a Mateo le correspondió bregar con esas dos comunidades. Y entonces allí se habla de justicia, de la justicia que representa al árbol que da fruto. Por eso en el capítulo 3 de Mateo se deben encontrar que Juan el Bautista llama a los fariseos generación de víbora, porque solamente recurren a bautizarse sin dar frutos de arrepentimiento, sin dar fruto de cambio. Entonces la idea era cambiar de actitud con relación de mente y de propósito con relación a los gentiles, pero no se veía ese fruto. Entonces tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento, según Juan el Bautista, para poder participar del bautismo. Entonces ya ustedes van a ver que en el capítulo 3 de Mateo, versículo 12, entonces va a haber dos tipos de bautismo. Se señala dos tipos de bautismo. El bautismo en el Espíritu, seré bautizado con el Espíritu. ¿Quién va